Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Díaz Colchado, soy profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy aquí ahora por invitación de Editorial y Librería Yachay, así como de su blog Yachay es Saber, para efecto de dar algunos comentarios en torno al recientemente emitido decreto de urgencia 038-2020, el cual, bueno, como sabemos, ha establecido la posibilidad de que los empleadores em, adopten la medida de suspensión perfecta de labores en el marco del estado de emergencia que se ha adoptado por el COVID-19. En primer lugar, quisiera señalarles que esta presentación va a tener tres partes. La primera, sucintamente voy a presentar el contenido de este decreto de urgencia. En segundo lugar, voy a dar algunos alcances desde el derecho constitucional sobre este decreto de urgencia. En tercer lugar, voy a dar cuenta de algunos de los temas que se están discutiendo desde la perspectiva del derecho laboral, para lo cual me he nutrido de algunas fuentes que voy a citar en su momento, ¿no? Y en tercer lugar, voy a señalar algunas, creo, alternativas que se pueden adoptar frente a este decreto de urgencia, ¿no? Bien, habida cuenta, hay que tener en cuenta el contenido de este decreto de urgencia, ¿no? Como ustedes saben, hay un contexto que vivimos actualmente de paralización de nuestro sistema económico en términos relativos, porque hay unas actividades que son de carácter esencial que siguen operando, como el sistema financiero, alimentos, transporte muy limitado, pero aún funciona, al menos dentro de las ciudades, para que las personas que trabajan en estos servicios de carácter esencial, alimentos, medicina, seguridad ciudadana, puedan transportarse, ¿no? Entonces, en este contexto de excepcionalidad, de suspensión y aislamiento social de todos nosotros, es que se ha estado discutiendo cuáles serían las medidas laborales más idóneas a adoptar a fin de que, teniendo en cuenta este contexto, el impacto económico sea el menor posible, ¿no? Ha habido una serie de medidas adoptadas en un primer momento por parte del Poder Ejecutivo y la última es este decreto de urgencia que aprueba la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que tiene, digamos, en el diario social una imagen bastante negativa, ¿no? Que dicho sea de paso está justificada. ¿Cuál es el contenido de este decreto de urgencia? No establece que si un empleador no ha podido implementar el trabajo remoto o no ha podido llegar a un acuerdo con sus trabajadores para una licencia con goce de haberes o sin goce de haberes, ¿no? El empleador excepcionalmente está autorizado a aplicar la suspensión perfecta si es que hay una situación de grave afectación económica, ¿no? Luego, este decreto de urgencia establece un procedimiento con el cual el empleador que decida adoptar, ¿no? Esta suspensión perfecta de labores, que significa que el trabajador no trabaja, valga la redundancia, y el empleador no paga las remuneraciones, ¿no? El empleador tiene que comunicar esta decisión al Ministerio de Trabajo llenando un formato que está disponible ahora en la web del Ministerio, ¿no? Y hay un procedimiento de 7 días que el Ministerio tiene para autorizar la suspensión perfecta, ¿no? Eh, si pasa estos 7 días y el ministerio no ha decidido denegarlo, por una aprobación automática se entiende que está aceptada. El ministerio, la autoridad de trabajo, asimismo a través de la inspección del trabajo, tiene unos 30 días para verificar, ¿no?, que la condición habilitante para la suspensión perfecta se ha cumplido. Adicionalmente, este decreto de urgencia ha establecido, ¿no?, que en el caso de los trabajadores que sean objeto de la medida, ¿no?, de suspensión perfecta, eh, van a mantener, ¿no?, el pago o van a mantener la cobertura del seguro de salud, para lo cual hay una transferencia de montos de dinero que se está estableciendo en esta misma norma. Si es que el trabajador por algún motivos no puede, ¿no?, tener una remuneración, un ingreso, pues va a hacer uso de su CTS y va a poder hacer uso excepcionalmente a su vez de otro monto, ¿no?, de su cuenta de capitalización de su AFP, ¿no?, de su fondo de pensiones. Y bueno, si es que el trabajador que ha sido objeto de una suspensión no cuenta ni con CTS ni con AFP, lo que va a hacer es que hay un fondo que está destinando el Estado, ¿no?, para una subvención, un monto, ¿no?, de 760 soles, me parece, y está destinado básicamente a micro y pequeñas empresas que no, pues, no pagan CTS y no afilian a sus trabajadores a las AFPs. Grosso modo, este es el contenido, ¿no?, del decreto de urgencia.
Ahora, desde una perspectiva constitucional, ¿qué es lo que se puede decir, no? Es un decreto de urgencia, es una medida que la Constitución habilita al Poder Ejecutivo en casos para, digamos, de grave afectación a la vida nacional para eh, adoptar medidas económicas y financieras, ¿no? El primer cuestionamiento es que si la limitación de este derecho a la remuneración, básicamente de los trabajadores, en este contexto, ¿no? En donde la remuneración, como sabemos, tiene un carácter alimentario, puede ser objeto de una limitación de estas características. En principio, sí, ¿no? Pero habría que superar un test de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Eh, a su vez, el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de estándares para evaluar un decreto de urgencia, ¿no? Así se establece que un decreto de urgencia tiene que ser de carácter excepcional, tiene que ser transitorio, temporal, tiene que ser de carácter general, o sea, sustentado en el interés general de la nación, ¿no? Tiene que ser necesario, ¿no? Y a su vez tiene que haber una relación de conexidad, ¿no? Entre la medida que se adopta y la situación de gravedad que está enfrentando, ¿no? Entonces, lo que podríamos señalar es que respecto a este decreto de urgencia, ¿no? Es una medida excepcional, desde luego que sí, lo es, ¿no? Porque no es que el empleador de buenas a primeras va a adoptar la suspensión perfecta, ¿no? El empleador tendría que agotar otros mecanismos como el convenio de licencia con goce de haberes o licencia sin goce de haberes o incluso una reducción de remuneraciones, ¿no? Para mantener el vínculo laboral y al trabajador con un ingreso, ¿no? Porque en este momento lo que interesa es que el trabajador tenga un ingreso para poder eh, hacer frente a la situación para la compra de sus alimentos o medicinas, que son lo esencial, ¿no? A su vez, habría que tomar en cuenta que debe ser una medida transitoria, temporal, y el decreto de urgencia establece esto, solo que un poco abierto, ¿no? Porque le da una transitoriedad mientras dure la emergencia sanitaria, que es hasta el 30 de junio más o menos aproximadamente, pero esto podría ser prorrogado con decreto supremo del MEF, ¿no? Y eso es algo peligroso, ¿no? Ahí habría que tener en cuenta que estas medidas, a veces transitorias, excepcionales, en el Perú se terminan convirtiendo en la regla, ¿no? Y eso no debería permitirse, ¿no? Ahí hay un problema que habría que, a nivel de reglamento, quizás afinarse, ¿no? Eh, a su vez, deben ser generales, es decir, porque se adopte esta medida en interés nacional, en procura del interés nacional, ¿no? Y la cuestión acá es que el interés nacional es que las personas puedan tener ingresos para poder solventar sus alimentos, ¿no? Entonces, quizás no haya un interés tan general y nacional que justifique la misma, ¿no? Eso habría que evaluarlo con mayor detenimiento, ¿no? Finalmente, hay un examen de necesidad, ¿no? Con el cual es esta medida necesaria, ¿no? Habida cuenta que el Estado ha adoptado un subsidio del 30% del 35% de las planillas de las pequeñas y microempresas, ¿no? Y a su vez hay un programa Reactiva Perú que va a solventar a las empresas en general para que puedan hacer pago de sus planillas y pago de sus proveedores. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esta medida de la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, como que no, ahí hay un tema que hay que evaluar adicionalmente, ¿no? Y finalmente, la relación de conexidad entre la grave situación que estamos enfrentando y la medida que se adopta, ¿no? Bueno, ya tenemos un mes, vamos para el mes y medio de para, y hasta el momento el Estado es el que se ha ido enfrentando esto con distintas medidas paliativas, ¿no? Y el traslado del impacto económico, al menos para los que trabajamos, no ha sido recargado hacia nosotros, porque nosotros estamos habilitando nuestras cuentas de CTS, nuestras cuentas de AFPs, ¿no? Para hacer uso de estos dineros para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Y a su vez hay algo que es interesante en este decreto de urgencia y es que se establece que cuando ya se haga la suspensión, ¿no? El trabajador puede pedirle a su empleador que le pague la CTS adelantadamente, porque se paga en mayo, le puede pedir ahora que lo pague adelantadamente, o incluso pagar adelantadamente la gratificación de julio de este año. Entonces, la pregunta es si esta medida es para que aquellos casos en que el empleador no puede pagar pues la remuneración de abril, de mayo, pero sin embargo se le faculta que adelantadamente le pague la gratificación de julio. Entonces, o sea, y que le pague adelantadamente la CTS de mayo, ¿no? Entonces, eh, no es que esto acaso es porque las empresas no tienen los recursos para solventar esta situación de crisis, queda la pregunta, ¿no? Bien, desde una perspectiva legal, como les señalaba, hay una discusión en torno entre los amigos laboralistas, ¿no? Por ahí hay opiniones de Ernesto Aguinaga, de Paul Cavalier, un gran amigo mío, ambos amigos míos, ¿no? Donde se discute este concepto
que habilita la suspensión perfecta, ¿no? En caso de que haya una grave afectación económica, ¿no? ¿Y cuál es esa grave afectación económica? En términos legales, ¿no? O sea, eso tendrá que precisarse en el reglamento, por un lado, con lo cual ahí habría que ser cautelosos, ¿no? A menos de lo que va a aprobar el ministerio como reglamento, si es que lo está pensando hacer, ¿no? Y en segundo lugar hay un tema, ¿no? Que la ministra de Trabajo ha declarado recientemente que si es que la empresa está haciendo uso ya del subsidio del 35% de planilla y del programa Reactiva Perú, no es razonable, dice, ¿no? Que una empresa solicite la suspensión perfecta. Y sí tiene razón la ministra, no es razonable, ¿no? Pero eso lamentablemente no está así en el decreto de urgencia y debiera estarlo. Por el principio de legalidad debiera estarlo, ¿no? Si lo van a adoptar como un criterio de evaluación de las solicitudes, ¿no? En el marco del reglamento y para que la autoridad de trabajo lo evalúe como parte de los requisitos al momento de aprobar las solicitudes, genial, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ¿cuántas empresas van a pedir esto? Miles, ¿no? Y me pregunto si la autoridad de trabajo va a tener la capacidad operativa para en 7 días hacer esta evaluación de las solicitudes, que dicho sea de paso es una declaración jurada, ¿no? Se pueden juntar medios probatorios, pero básicamente es una declaración jurada, porque lo de los anexos en el formato es facultativo, ¿no? Y luego, si es que la inspección va a tener la facultad de verificar que la empresa hizo o no hizo uso de un programa de ayuda económica del gobierno, ¿no? Si eso no está en una norma, la inspección no lo va a poder exigir, ¿no? O sea, así de sencillo, por el principio de legalidad, aunque sea un poco formalista, pero es así, ¿no? Entonces, vemos que en estas circunstancias hay unas deficiencias que tiene este decreto de urgencia que deberían ser corregidas, ¿no? Quizás con otro decreto de urgencia o quizás con el reglamento, ¿no? Para que la medida pueda ser mejor, mejor tratada, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Frente a este decreto de urgencia, ¿no? Porque ya el Ejecutivo lo aprobó, ya está vigente, es más, ya debe haber solicitudes en trámite, ¿no? Y lo que se puede hacer es que, por un lado, una acción de inconstitucionalidad, aunque un poco complicado, ¿no? Pero habrá que flexibilizar las exigencias procesales para las firmas, por ejemplo, en el caso los sindicatos que quieran presentar una demanda con 5.000 firmas de apoyo, o por otro lado el Congreso, ¿no? Puede, pues, si este es un decreto de urgencia, es una norma con rango de ley, el Congreso puede dar otra ley para derogarla, ¿no? Claro, el Ejecutivo lo va a observar, y el Congreso podrá aprobarla por insistencia y la deroga, ¿no? Así, nada más, porque una ley se deroga por otra ley, ¿no? Y bueno, finalmente queda la sensación esta de que los platos rotos de esta crisis económica la estamos pagando los trabajadores, ¿no? Entonces creo que unas medidas de justicia, ¿no? Distributiva de estas costos, ¿no? Podría ser que el gobierno evalúe, ¿no? La creación y el Congreso también, porque es el que tiene la potestad tributaria, ¿no? De un impuesto a las riquezas, como lo ha propuesto hace en el mes de febrero o principios de marzo el grupo parlamentario del FREPAP, ¿no? O un impuesto de solidaridad a las grandes empresas, no para, digamos, hacer frente a esta crisis en estos momentos y ni siquiera, tan siquiera ahora, ¿no? Pero sí para cuando esto pase y se tenga que restituir las arcas del Estado, sobre todo el fondo de contingencia que hoy en día se está empleando, pues, ¿no? Para hacer frente a toda esta crisis económica con las distintas ayudas que está dando el gobierno, ¿no? Bueno, de mi parte, les agradezco a todos y a todos los que estén pudiendo ver este video y que se hayan tomado un tiempo para revisarlo, para verlo y quizás para compartir algunas críticas o quizás criticar lo que yo estoy aquí señalando. De eso se trata, ¿no? Y nuevamente agradecer a los amigos de Editorial Librería Yachay y a su blog Yachay, El Derecho a Saber, ¿no? Por la oportunidad de poder llegar a todas y a todos ustedes a través de este medio. Muchas gracias. Saludos.